Salcedo 1. Aquí estamos una vez más haciendo historia para la gente de nuestro querido Salcedo y de toda la provincia Hermanas Mirabal, consiguiendo plasmar en esta tecnología la vida de nuestra gente querida, porque así nosotros mismos y las futuras generaciones van a poder saber nuestra estirpe, qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que somos como ciudad, como provincia, y sobre todo seguir manteniendo ese vínculo permanente que mantenemos la gente de Salcedo. Hoy contamos con la presencia de una persona que nos merece toda la atención del mundo. Ustedes verán por qué en la entrevista. Viene muy de abajo y ha logrado muchas cosas buenas, no solamente para él, sino para el país y para su familia. Tenemos a Miguel Medina Liriano, Pineo en Salcedo, en el Imperio de Salcedonia, y él dijo que no le molesta, que todo lo contrario, le gusta que en Salcedo sigan pensando que ese es él. Bienvenido, Miguel, a esta tertulia 55. Sí, muy buenas noches. Aquí está el Pineo con ustedes, dispuesto a compartir, muy emocionado, sumamente emocionado, porque ese vínculo con Salcedo lo llevamos muy profundamente. Yo fui de los primeros que organicé los salcedenses ausentes, y recuerdo esa primera llegada a Salcedo en un autobús desde Santo Domingo, tratando siempre de mantener ese vínculo con nuestras raíces. Y estoy aquí con orgullo de ser el Pineo. Y digo, les comenté eso porque cuando uno supera situaciones anteriores, hay personas que se me acercaban y me decían, pero tú eres, y gagueaban, pero tú eres, y yo le decía, sí, el Pineo. El Pineo. El Pineo. Okay. Yo llevo el Pineo con mucho orgullo. Yo lo llevo con mucho orgullo porque ese era el apodo de un niño bastante travieso, de un niño que el que era guapo en un barrio había que llevarlo al parque, donde tocaba la banda de música, como si yo fuera un gallito para que se topara conmigo. Entonces, salir de situaciones difíciles de la vida y poder modestamente avanzar, poder contribuir con la sociedad y siempre empeñado en eso, con una vocación de servicio principalmente, pues tiene que hacer que uno se sienta reconfortado. Hablemos de ese niño, Miguel. Ese niño que era fuerte porque no solamente era que tenía que trabajar, sino que se iba a trabajar a San Francisco de Macorís siendo un niño. Cuéntanos de todas esas historias. Bueno, esa historia es bastante prolongada. Debo decir, y eso es algo que quiero revelar, que ese niño, desde muy temprana edad, lo que alcancé posteriormente, el liderazgo que alcancé más adelante en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero de la República Dominicana, en el movimiento político revolucionario, ese liderazgo se cultivó en esos inicios. Yo siempre que se está hablando de emprendedurismo en la universidad,
Le digo, yo fui el primer emprendedor porque yo me lancé a limpiar zapatos a muy temprana edad. Ustedes saben que mi padre era juez de paz, con una pensión muy exigua. Falleció, dejó a mi madre con cinco hijos, el mayor con 16, yo con 13 años. Después fue que logró un empleo como conserje en el liceo. Y bueno, era una pobreza terrible y yo a temprana edad me lancé al trabajo en la calle, me lancé a la calle. Trabajé panadería en la panadería de Patricio Ortega, vendí el famoso pan de leche que se puso a circular en Salcedo en un momento y con mi caja de limpiabotas, pero resulta que yo me convertí en el primer limpiabota empresario porque yo tenía 4 cajas de limpiabota y entonces Papaco San Martín, que después murió en una de esas huelgas estériles de Salcedo, San Martín, Papaco, Quiro, ese grupo de limpiabotas, yo lo ponía a limpiar a media para mí. Y ya yo me sentaba en un parque de Salcedo, en un banco del parque de Salcedo, a monitorear los limpiabotas que estaban limpiando a media. ¿A qué edad era eso? Cada vez que limpiaban un par de, yo creo que no tenía, eso estamos hablando de 14 años, 1967, 67, 66, 67. Yo era empresario, o sea que desarrollaba ese liderazgo. Pero antes de 15 años, a Román David, a Omar Victoria, al grupito que pertenecía a un estamento social que vivía en mejores condiciones que yo lo dirigía. Yo era, junto con Aníbal Núñez, el que dirigía el equipo de béisbol juvenil. Aníbal Núñez tenía un equipo y yo dirigía otro. Y a esa edad organizábamos competencias y yo llevaba ese equipo a Santiago. Lo traje aquí a Pontón, a San Francisco de Macorís. Lo llevé a Pontón, a La Vega, con una capacidad gerencial extraordinaria, porque había que reunir 12 pesos para pagar el camión que nos trasladara a esos lugares. Y lo teníamos que recolectar buscando de 10 centavos y de 25 centavos, donde Antonio el Múdez, donde Tono Cormiel, en la farmacia que estaba frente a Tono Cormiel, que no recuerdo el nombre era hermano de Rubén González. De Rubén, hermano del doctor Renán González. Y reuníamos 12 pesos. A veces nos dejaban botados después que terminaba. Nos llevaban y no nos iban a buscar. Y yo recuerdo ese grupo de jovencitos donde estaba Bismarck, que le decíamos Omarito. Salimos de Pontón La Vega y ya Abraham Tavares Silis vivía en La Vega, se había trasladado a La Vega, y me fui encabezando el pelotón de peloteros. Ahí andaba el Torito también en ese equipo, y fui y me presenté en la casa de Abraham Tavares Silis. Don Abraham, nos dejaron botados aquí, somos de Salcedo, y él buscó un camioncito y nos envió a Salcedo. O sea, fíjense cómo se cultiva un liderazgo a temprana edad. Yo dirigía el equipo de los riquitos, se decía en ese momento, y el equipo de béisbol, y tenía 4 limpiabotas asalariados, trabajando a destajo, y simplemente fiscalizaba. Ahora, ¿qué nota importante yo debo destacar de esa niñez del Pineo? Mi mamá nunca me exigió que yo tenía que llevarle dinero del que yo ganaba.
Y yo me sentí siempre con una obligación hasta el día de hoy de que tenía que llevar a mi casa dinero. Cuando yo lo jugaba en el parque o en el billar de Manosago, frente al parque, cuando yo jugaba el dinero y lo perdía, yo buscaba cualquier cliente de los que limpiaban, porque en el parque, como yo era el lazarillo del mocho, el que más clientes tenía era el mocho, pero yo tenía una gran cantidad de clientes también. Y yo buscaba cualquier cliente. Cuando limpiar un zapato costaba 10 centavos. Yo le decía, te voy a limpiar los zapatos 30 veces si me avanza un peso, para yo no llegar a mi casa sin dinero, donde mi mamá. Y lo que me extraña a mí es que mi mamá nunca absolutamente me exigió que yo tenía que llevar nada. Pero, por ejemplo, yo cargaba las 50 libras de hielo que había que llevar de donde Mirito al Almendro Bar. Yo sé que ustedes lo están disfrutando todo eso, los de la época, ¿verdad? Me imagino. Y también la gente que no somos de la época, nos sentimos felices Bueno, escuchando esos cuentos. esa es una historia que yo tengo interés hasta en escribirla, porque Salcedo tiene estampas que son muy interesantes para temas literarios. Porque entonces al limpiar zapatos se agregó comercializar hielo. Yo cargaba el hielo. Lo cargaba. Porque pagaban 50 centavos y había que llevar esas 50 libras de hielo con la paja del arroz, chorreándole a uno sobre la cara por 50 centavos. Y cuando había fiesta en el Almendro Bar, yo era el que picaba el hielo con un punzón y llegaba de madrugada a mi casa con las manos que no las sentía. O sea, era ¿cómo es que se le dice ahora, colega? Poliempleo. Pluriempleo. Pluriempleo, que sea. Pluriempleo. Pero realmente más emprendedor, porque era buscando el dinero. Era buscándosela, exacto. Bueno, pues era buscando el dinero. Cuando estaba lloviendo, entonces, cuando estaba lloviendo, y le voy a contar una bellaquería fuerte, entonces pasábamos a busconear, a romper brazos. Ustedes saben que se rompían brazos por montar pasajeros en los carros, que no se tenía ninguna organización en esa época. Y entonces yo recuerdo a Yoyo que paraba el carro y salía corriendo y venía con el bulto de los pasajeros en la cabeza. Yoyo, que era pequeño y con ese afán, porque había que pelear para montar los pasajeros y por eso estaban los Cherry, Cabeza y ese grupo. Entonces yo me desplazaba a esa área conjuntamente con el Pinto. Y oigan lo que hacíamos ese Pinto y yo para poder retener los pasajeros y montarlo en un carro cuando ya estaban montados en otro. El Pinto cogía 2 piedras, hacía un drama extraordinario el Pinto, se mordía la lengua y le decía al chofer que tenía ya varios pasajeros montados: este fue que mató a mi papá para tirarle la piedra. Y los pasajeros se desmontaban despavoridos y entonces lo montábamos en el carro que nosotros estábamos llenando. Yo creo que escuchando los cuentos de su infancia, me acuerda un poema que ni siquiera me acuerdo quién lo escribió, pero que decía que la infancia es un mundo de sueños y de magia donde todo es posible. Definitivamente en la infancia de Miguel Medina todo ha sido posible. Todo ha sido posible. Entonces nos desplazábamos allá al colmado de Joaquín, frente a Doña Consuelo. Ajá. Y ahí entonces el chofer que le llenábamos el carro nos daba 10 o 15 centavos. Era, creo que 75 centavos o un peso que costaba el pasaje de Salcedo a Santiago en esa época. Entonces era ese pluriempleo, pero siempre con el afán de que había que llevarle dinero a mi mamá, porque vivíamos en un estado de pobreza, que lo que yo voy a decir un poco más adelante
lo quería decir frente a los miembros actuales del Club Rotario de Salcedo. Eso casi me hace llorar lo que yo voy a decir, porque llegamos a un término de pobreza que mi tía Pula era la que se trasladaba a una tierra que tenía cerca de Américo y venía con un racimito de guineos en la cabeza, una señora como Pula Liriano, que fue de la élite de Salcedo en una época y nos protegió extraordinariamente después del fallecimiento de mi padre y que la situación se empeoró de una manera dramática. Nosotros hervíamos los espaguetis en la noche y mi hermano Rafaelito trabajaba en el Salmeiga. Rafaelito tenía vocación a trabajar en la cocina desde temprana edad. Es un cocinero de mucha calidad ahora, aunque no se dedica a eso. Medina, como le dicen allá en Salcedo. Y entonces esperábamos que cerraran el Salmeiga y a mi hermano le daban toda la salsa de chivo. Y nosotros estábamos allá hasta las 11:30 o las 12 de la noche con los espaguetis blanquitos, esperando que llegara la salsa de chivo para ahogar los espaguetis y entonces cenar a esa hora. Ese era el Salcedo que me tocó vivir a mí, así como se lo estoy contando. Y lo que quería contar frente al Club Rotario, primero era mostrar una gratitud, porque cuando yo conseguí la beca para la Escuela Nacional de Arte y Oficio, que de eso le voy a hablar, de ese episodio, que también fue un episodio que cambió mi vida radicalmente, la beca que logré para estudiar en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Cuando conseguí esa beca, bueno, pues el Club Rotario, los 12 apóstoles que se reunían en el Club Rotario, me reunieron 24 pesos, aportaron 2 pesos cada uno, encabezado por a quien siempre llevo en mi corazón, que es a don Tono Cormier. Padrino Tono. A doncito. El doctor Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez. Ese grupo me reunió 24 pesos y creo que la logia, que eran zapateros, eran más pobres, pusieron 1 peso cada uno. Pero de ese episodio les quiero hablar. Lo que quiero destacar es que ese grupo de limpiabotas en esa época teníamos que esperar que terminara la cena en el Club Rotario para que Fello, que no recuerdo el apellido ahora, de Fello, que creo que era músico también, Fello era de la banda de música, vivía allá en Los Mangos, en la parte final de Los Mangos, para que Fello nos pasara la sobra a ese grupo. A Humberto, a Víctor el de Leticia, a Víctor el Lechón, a Ponono, a San Martín, a La Pana. Yo no les sé el nombre a ninguno, me pasé la vida con ellos, una vida en el parque con ellos y no les sé el nombre a ninguno, solo los apodos. O sea, nosotros esperábamos que terminaran de cenar en el Club Rotario para tratar de romper brazos, para comer una porción de los alimentos que quedaban después de esa cena. O sea, eso se llama tocar fondo después de haber sido hijo de un juez de paz. Mi mamá de Salcedo, mi papá de Santiago, pero juez de paz que se movilizaba en parte del Cibao. Yo nací en Fantino, él me declaró en Cebicos, y de ahí me trajo muy pequeñito a Salcedo, pero era el hijo del juez en esa época, pero el juez con una pensión de 60 pesos en noviembre del 67, cuando fallece, mi madre queda viuda, el único emprendedor soy yo que puedo dar clase de emprendurismo ahora, porque tuve que hacer malabares para poder darle un soporte a mi madre. Y entonces llegó el momento del cambio de la vida. Llegó el momento en que un día estoy limpiando unos zapatos al lado del mocho
y llega Diego Pichardo, que Dios lo tenga en la gloria. Llega Diego Pichardo a limpiar los zapatos con el mocho. Y está el mocho limpiándole los zapatos a Diego y yo le estoy limpiando los zapatos a otra persona en el mismo banco. Yo era como hijo del mocho, yo me comía la mitad de la comida que le llevaba Ramona al mocho, al parque. O sea, yo era como el hijo del mocho. Como yo era el guapo y el mocho era el decano de los limpiabotas. Entonces, Diego vino y se sentó ahí. Yo había tenido un episodio con Diego bastante peligroso, porque Diego era el administrador del cine Ritz. Del cine Ritz. Del cine Ritz. Y entonces, un día se fue la luz y comenzaron a bajar y devolviéndole a cada quien los 15 centavos que se pagaba en la parte de arriba. Y entonces quedábamos 2 o 3 tigueritos ahí. Y yo me oriné allá arriba, haciendo una maldad. Ay, era una rebeldía que nos llevaba a hacer maldad, tengo que decirlo, que nos sentíamos como tan rebeldes que no barajábamos la posibilidad de hacer una maldad. De ahí fue que surgió después Revolucionario, ya reorientando ese odio, ese resentimiento con que uno se desarrolla en medio de una pobreza ya tan extrema. La cuestión es que la boletería que estaba abajo, se mojaron boletas incluso. Y Diego subió con Tonito, el del hoyo, que era bastante fuerte, y lo tenían siempre como seguridad en el cine. Subió a comernos para allá arriba. Y cuando le pregunta a Rafael Canela, Rafael, ¿quién fue? Dice Rafael Canela, Pineo, di la verdad. A mí no me quedó otro, porque cuando Rafael Canela dice, Pineo, di la verdad, ya me está incriminando. Bueno, para decir la verdad. Y yo me paro como un gallito, con ese tonito que sacaba el pecho bastante fuerte así. Me paro como un gallito y le digo, si me pone la mano se muere antes de las 24 horas. ¡Oh! Yo sabía lo que yo estaba diciendo. Ese Jacinto Mamerto Cabral, hijo de Mamerto Cabral, era un loco igual que yo. Le cogía el revólver calibre 38 a Mamerto y salíamos a patrullar de noche con el revólver de Mamerto Cabral. Yo sabía lo que le estaba diciendo a Tonito y a Diego. Imagínense el encono que Diego tenía conmigo. Yo tengo un enemigo que está limpiando los zapatos al lado mío, porque Diego está bravo conmigo, pero Diego es un hombre fue un hombre de una nobleza. Un hombre noble. Fuera de todo cuestionamiento, un hombre extremadamente noble. Cuando Rafael Canela, que está ahí, estamos en diálogo con los que estamos limpiando zapatos, porque Rafael Canela y yo, el hijo del Pidio Canela, éramos inseparables y éramos los limpiabotas que teníamos visión de progreso, de que había que estudiar y que había que superarse, aún en ese lodazal, en cierto modo en el que estábamos, de la rebeldía y del pleito de muchachos. Y está hablando Rafael Canela conmigo de estudio. Yo tenía mucho deseo de estudiar ingeniería, agronomía en el Salesiano de La Vega. Y comenzamos a comentar que si yo consiguiera una beca en el Salesiano o en arte oficio, y Diego, estamos hablando del año 1970, Diego dice, yo te puedo ayudar. Me interrumpió la conversación, un hombre que está callado ahí porque tenemos ese pleito casado reciente, y me dice, yo te puedo ayudar. Y yo tímidamente le digo, ¿cómo así? Pero con timidez, ¿cómo así? Sí, porque mi esposa, que se crió con el papá de Jaimito Fernández, don Jaime Fernández, mi esposa es hija de crianza de los Fernández, y Jaime Manuel Fernández
es primo de don Jaime Fernández. Jaime Manuel Fernández era el presidente del Movimiento de Conciliación Nacional después que murió el doctor García Godoy, el expresidente provisional. Y entonces había ese vínculo. Pues Diego Pichardo inició inmediatamente las gestiones para que yo consiguiera una beca en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Pero aún así, para que ustedes vean lo que es la politiquería en este país, ese señor me mandó 2 formularios para que yo lo llenara buscando el reconocimiento electoral del Movimiento de Conciliación Nacional, que no tenía registro en ese momento todavía. O sea, condicionándome la beca, el secretario de Educación en esa época, en el gobierno de Unidad Nacional que planteó el doctor Joaquín Balaguer en el año 1970, y me manda 2 formularios. Pero en esa época no había tantos requisitos. Y el Pineo lo que hizo fue que cogió para el cementerio de Salcedo y fue de bóveda en bóveda y de cruz en cruz, llenando los 2 formularios. Llenando los 2 formularios, 200 personas le reuní en el cementerio, que le iba a fortalecer el partido, pero en el más allá. Y entonces logré conseguir la beca en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Yo escucho los cuentos y digo, pero Dios mío, cuánta creatividad, cuánta forma de torcerle la mano al destino y decir, yo voy a ser el dueño de mi destino y de mi vida. Entonces, me fui a examinar a la capital, que no se queda ahí la historia. Me voy a evaluar en Santo Domingo. Había que evaluarse de lengua española y de matemática, de 8º curso, porque era en primero que se iniciaba el internado en ENAO, en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Y entonces yo había ido a la capital a jugar pelota solamente al Ensanche Bolívar, una sola vez. La mamá mía le paga los 3 pesos a Marino, un chofer de ahí camino a Villatapia, que falleció después, y le dice, me lo lleva a la Secretaría de Educación. Y don Marino, cuando llegó a la feria, me dice, es uno de esos edificios que está la Secretaría de Educación. Oiga, han dejado el Pineo en la Independencia frente a la lotería. Y cuando pregunto por la Secretaría de Educación, me hacen señas que para allá va. Me dejó el hombre fuera del lugar, sin yo haber andado nunca por esa zona de la capital. Pero venía una guagua de esa, ruta A y ruta B, que cobraban 10 centavos. Y el Pineo se subió en una guagua de esa, en dirección a donde me dijeron. Y le dije al piche, que era piche que le decían a los que iban... A los cobradores. Los cobradores. Me deja en la esquina donde está la Secretaría de Educación. Ah, sí, está bien. Mire, bájese aquí. Me bajó antes de cruzar la Máximo Gómez. Cuando yo me quedo ahí, un muchacho medio de Salcedo en la capital. Y esos carros bajando por la Máximo Gómez y llegando la hora de las 8 de la mañana que yo tenía que presentar. Y cada vez que iba a cruzar la calle venía un carro de eso a matarme. Así como se lo estoy contando. Yo tuve que encontrar un buen samaritano que me ayudó a cruzar la calle. Y con esa tensión, logré sacar 95 puntos en cada uno de los 2 exámenes. Por eso la maestra Teresita le decía a mamá siempre, ese muchacho tiene una cabeza demasiado inteligente. Y otras me decían, tan buena cabeza y tan tigre que es. O sea, ese era el calificativo, pero la maestra Teresita siempre le decía, ese muchacho tiene una inteligencia. Estoy hablando de un joven que ya tiene 18 años y está pasando de 8º a 1º de bachillerato, porque todo el tiempo lo perdí fuera de la escuela. Después fue que me concentré y doña Nina, la mamá de Luis René, me
me guió desde cuarto de la primaria. Doña Luisa en séptimo y octavo me recibió en su colegio y me forjó. Doña Luisa es mi mamá, doña Luisa Tavares es mi mamá, como dijo, como él decía, nos recibió en primero de la primaria y a mí me despachó en el octavo curso ya con suficiente capacidad, con suficiente competencia para irme a esa Escuela Nacional de Arte y Oficio y poder durante 3 años. Entonces, llegó a la Escuela Nacional de Arte y Oficio a los 18. A los 18 años. Yo terminé ahí de 21 años para 21 años tenía cuando terminé en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Yo perdí todos los años del mundo debajo de la mata de Carolina frente a la fortaleza. Yo no diría que los perdió, porque lo que ha sido la trayectoria indica que esas vivencias fue lo que generaron la zapata de lo que fue luego la trayectoria. Entonces, naturalmente terminé, cada año traía de las mejores calificaciones al Club Rotario y a la logia. Liberé todos los años en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. Y de ahí salió graduado de electricista. Electricista. Pero como era tan, me involucré desde 1969, concomitantemente con la bellaquería, pero ya con 16 años, me involucré de manera activa en la lucha por el $500,000 para la UAS. Fui prisionero en el año 69. Me organicé en la línea roja del 14 de junio. En el 70-71, entré a Arte y Oficio ya con una militancia de izquierda. Y entonces, casi terminando la carrera, a mí me correspondió dirigir la huelga de hambre en la Escuela Nacional de Arte y Oficio, enfrentando a Balaguer en el año 1974, con la banda colorada en el frente, porque la Escuela Nacional de Arte y Oficio la divide en una calle del local del Partido Reformista en la capital. Y este muchacho movilizó a Radio 1000 informando, a Radio Comercial. Ustedes saben dónde terminó esa huelga, llegándose a un acuerdo con don Rafael Herrera, Monseñor Polanco Brito, con Pueblano Nuestro, y Salvador Pitaluga Nivar, de mediadores. Terminó en el despacho de Leonardo Matos Berrido, que era el secretario de Educación, después de haber ido a una reunión con Carlos Rafael Goico Morales en el segundo nivel del Palacio Nacional, que era el vicepresidente de la República. No nos pudieron despedir, votar del colegio por las calificaciones que teníamos. Pero entramos con un programa de 4 años y nos graduaron como cuando cumplimos 3, como era el programa anterior de ENAO. Nos graduaron entonces en el año 1975. Ahí fue que terminé ya mi carrera de electricista y ahí entonces empieza la vida ya del obrero industrial y el sindicalista, que si me van a hacer alguna pregunta para que no sea tan monólogo, pues... Sí, ahí sería bueno. Ahí tienen una panorámica. Ahí sería bueno como que segmentemos. ¿Esa vida de obrero industrial comenzó en Codal? No, yo pasé por Metaldón, que hice mi pasantía, y me contrataron en la Corporación Dominicana de Electricidad. Cuando yo terminé en Arte y Oficio, me quedé en la capital, en el Callejón 94, donde una prima hermana mía dormía en una camita sándwich en la sala, que el que duerme en la sala es el último que tiene que acostarse y el primero que tiene que levantarse. Y entonces comencé a buscar trabajo en la capital. El libro de trigonometría lo tenía yo que vender en la Duarte para poder llegar a donde Titi Rojas, que trabajaba en educación, para que me regalara algo y yo poder llegar a Metaldón
a pararme en la puerta a buscar trabajo. O sea, me quedé en la capital, no volví a... Me quedé con la única ropa con que fui a la capital, después que vine a Salcedo, después de la investidura, con la única ropa, que lavaba el pantaloncillo en la noche y lo ponía detrás de la nevera, para que con el calor de la nevera se secara. Y entonces me llamaron de la Corporación Dominicana de Electricidad para trabajar en la presa de Taveras como operador de plantas hidroeléctricas para un entrenamiento primero. Nos entregaron un cheque de 75 pesos, que yo no lo había visto junto nunca. Compré 2 sándwiches y una leche batida de lechosa, y yo me sentí el hombre más rico del mundo. Me montaron en una guagua metro y me llevaron a Santiago, donde nos esperaba la guagua de la CDE, y nos llevó a la presa de Taveras. Y ahí entonces empezó la labor ya de técnico, de electricista. Y de ahí, ¿cómo da el paso? O sea, ya venía con una trayectoria, eso está claro. Pero ¿cómo da el paso a formalizar la lucha sindical? Bueno, era un militante ya de izquierda. En el año 1974 estábamos preparando un levantamiento armado en Salcedo. Una revelación para ustedes bastante seria. Pero en ya el 74. Usted es abogada, ya sigue estando en la Escuela Nacional de Arte y Oficio, en las vacaciones, en las elecciones del 74. Yo participé activamente en lo que en el llamado a huelga de paralización para el 16 de agosto de 1974. Yo dirigí la ocupación de la iglesia de Salcedo por la libertad de los presos políticos cuando el Acuerdo de Santiago. Yo fui quien encabecé con el hijo de Papito Miñoso. Entramos como 7 a la iglesia y la policía nos cercó por fuera, pero el pueblo compareció masivamente al parque y yo engañé al teniente de la policía. Le dije, si retira a los policías, vamos a salir. Y cometió la torpeza de retirar los policías. Y abrimos la puerta y se llenó la iglesia de Salcedo. Recuerdo con mucho cariño a doña Fe Ortega, que era la que nos proporcionaba el apoyo logístico, la que reunía los alimentos. Esa Fe Ortega, que fue torturada en la cárcel de la 40, el doctor Florencio sabe bien de lo que estoy hablando, y una buena parte de ustedes, fue la que nos proporcionó el apoyo logístico. Entonces, en el 74, yo dirigí la ocupación de la iglesia, cuando Johnny Ventura y los artistas ocuparon las iglesias a nivel nacional. Y entonces nos pusimos a preparar con Margarita Pantaleón de Conuco, que también fue compañera de lucha aquí en San Francisco de Macorís conmigo. Nos pusimos a preparar en San José de Conuco un entrenamiento, porque ese 16 de agosto, en el marco de esa huelga, el MPD se iba a levantar en Altos de Piedra, que era el fuerte del Movimiento Popular Dominicano, y los de la Línea Roja nos entrenamos en una casa de Margarita y de Plinio García para producir un levantamiento armado. Eso fue en el año 1974. Pero resulta que mientras yo estaba organizando en los barrios de Salcedo, me apresaron el 15 de agosto. ¿Y las armas quién las tenía? Teníamos armas mínimas, siempre había un Mauser, había una Thompson de la Revolución de Abril y otras armas que se quedaron guardadas después de la Revolución de Abril y las tenían los grupos revolucionarios. Y cada grupo tenía armas que conservó. Las armas no se entregaron en el 65, se entregaron las que estaban en malas condiciones, pero aquí se conservaron ametralladoras de alto calibre en poder de grupos revolucionarios. Ustedes se van dando cuenta que el hombre es un sobreviviente de la pobreza, pero también de la confrontación política al nivel más álgido para la época. ¿Y entonces ahí lo apresan? Me apresaron, me salvé milagrosamente por un error semántico del
teniente Santana Ten, que había participado aquí en la muerte de William Mieses. El teniente Santana Ten fue de los que dirigió la muerte del dirigente estudiantil William Mieses aquí en San Francisco de Macorís, y estaba en el destacamento, comandando el destacamento de Salcedo. Había tanto sadismo con la tortura, que frente a mí estaba Altagracita Pantaleón, periodista que después era la directora de Proconsumidor, y la masacraron cuando la trasladaron a la fortaleza. A nosotros... Altagracita Paulino. Altagracia Paulino, esa de Proconsumidor, que fue apresada aquí en San Francisco de Macorís y la trasladaron a Salcedo. Ahí estábamos un grupo de 7 presos, y cuando nos sacaron el 16 de agosto, porque allá en Salcedo, en la gobernación, hay un protocolo el día de la toma de posesión, y entonces iban a participar los funcionarios, y no nos podían torturar en la policía porque los gritos iban a llegar a la gobernación, que está en el mismo edificio. Entonces, cuando nos sacaron para trasladarnos a la fortaleza, a torturarnos, a mí me andaban buscando por una bomba que se le lanzó a donde entregaban el jumbo, le decían, a un pollo y a un arroz y unos alimentos que entregaban ahí casi frente a César Polanco, al almacén de César Polanco. Y a mí me habían perseguido de una manera... Espere, vamos a ubicar frente al almacén de César Polanco, del otro lado estaba don Jaime. Ahí se paraba una patana a entregar lo que se le llamó allá el jumbo, unos alimentos que entregaban a las personas pobres. ¿En la acera de la Colón o en la acera de...? No, era subiendo hacia donde está Codetel. A doblar. Entonces, me habían perseguido con un ensañamiento para eliminarme, y el hijo de Eduardo Hitler me refugió allá en Palmarito. Ahí tuve que mantenerme oculto durante mucho tiempo, pero después que ya estoy en poder de la policía, no saben que tienen al Pineo preso, porque el único que me conocía era el que conducía la perrera, que le decían Antonio La Perra de Monte Adentro, y era pariente de los Lirianos, de mi familia, y se quedó callado y no dijo que era a mí que me habían apresado. Porque si le dice al teniente Santana Ten que soy yo el preso que tiene, no lo estuvieran contando, porque esa misma noche sacaron un muchacho apellido Villar del MPD y lo trituraron. Después me contaron que lo arrastraron con la jipeta hasta que lo trituraron y lo desaparecieron. Al guardia. Allá en Salcedo. Los de mi generación saben que estudiaba en el Liceo de Salcedo, en Emiliano Tejeda. Esa noche lo sacaron de ahí y lo desaparecieron al guardia. Entonces yo iba a correr la misma suerte. Pero resulta, oigan, ¿por qué un error semántico? Un agente del servicio secreto, de lo que permanentemente me perseguía, que ahora es un gran amigo mío aquí en San Francisco de Macorís, Bienvenido, que mantuvo una relación de pareja con la hija de... Con Dulce la de Ile. Con Dulce la de Ile, y Dulce la de Ile me protegía mucho a mí, pero él me perseguía bastante. Comenzó a decirle a Santana Ten cuando me sacaron: teniente, pero mire al pingüino. Por decir Pineo, lo traicionó el plano semántico, para decirlo en términos lingüísticos, y decía el pingüino y volvía y repetía el pingüino, y este criminal se quedaba como en el aire. Ah, sí, el pingüino, sí, el pingüino. Y no captó el mensaje. No conectó que era el Pineo. Conectó de que era el Pineo que él había perseguido con ensañamiento. Entonces nos enviaron a la fortaleza, y les tengo que contar que cuando me daban con el huevo de toro, como se le llama popularmente a ese miembro seco, y cuando me daban con un palo de escoba, yo sentía que era un abanico que me estaba echando fresco, porque con lo que me estaban dando era con un cable en 2 del tendido eléctrico.
que me abrió la cabeza, la ropa fue completamente llena de sangre y la espalda, toda una postilla que tuve que dormir varios días poniéndome las manos en el pecho para apoyarme en las dos manos. Ahí permanecimos, bueno, yo creo que era Nicasio el juez cuando nos llevaron, que nos sometieron a juicio, nos fuimos presos preventivos, regularizaron la prisión preventiva y nos llevaron a juicio. Ahí nos defendió un abogado muy connotado de Santiago, del Partido Revolucionario Dominicano en esa época, que fue diputado, y logramos que el doctor Nicasio nos ordenara nuestra libertad. Pero eso era yo estudiando en la Escuela Nacional de Arte y Oficio. O sea que yo estaba... Y la escuela no lo expulsó. No supo nada de eso. No supo nada de eso. A la escuela yo fui a parar de manera clandestina en vacaciones, porque la historia no termina ahí. Cuando me estaban maltratando, junto con Héctor, que es profesor de educación física, que vive por aquí, por las Guaranas, que era del Chucho, ese estaba ahí, ese jovencito, un niño prácticamente, y le dieron con el cable en la nariz, que se la pusieron negrecita. Cuando me estaban maltratando en el suelo, como a mí no me hace llorar nadie por tortura y por represión y por chantaje, a mí nadie me saca una lágrima. El militar que nos estaba maltratando, cuando lograron tumbarme al suelo, me maltrató en palabras. No dijo que no, estos son unos rastreros que no sirven, y los golpes no me dolieron tanto como las ofensas personales. Y a la semana de salir de ahí, era un guardia que vivía por aquí, por el Coco de Villa Tapia. A la semana de salir de ahí, Chacho Espinal, Ponono y yo lo agarramos en Pueblo Nuevo y lo tumbamos del motor a pedrada. A un guardia. Salió en la noche con un fusil y pasaba frente a mi novia, que yo tenía amores con la hija de Lucila Marte, de Sila, allá arriba, en la calle del Matadero. Pero Giovanni, claro, yo me acuerdo de doña Sila. Pero Giovanni Blois, en la camionetica Datsun que tenía, me sacó acostado en esa camionetica, me llevó a Villa Tapia, y de Villa Tapia yo cogí la de Villa Diego y me fui a refugiar en la Escuela Nacional de Arte y Oficio, hasta que terminé ya mi curso allá. Pero la vida estuvo también en peligro. Mire, ¿y cómo entonces luego ya entra a trabajar al sector privado? ¿Cómo se da ese tránsito? Cuando estaba trabajando en la presa de Taveras, que ya era operador de planta hidroeléctrica, ya no había terminado el entrenamiento, el sindicato era muy fuerte, el de Citracode, pero la presa de Taveras parecía un Macondo en esa época. Cuando uno lograba salir para venir a Salcedo y llegaba a la autopista Duarte, uno sentía que había salido del desierto. Y entonces me llamaron de la CODAL, de la Compañía Dominicana de Alimentos Lácteos. Y yo, deseoso de venir al fragor de la lucha revolucionaria, que en ese momento era San Francisco de Macorís, era tirándome arriba del peligro que andaba, que honestamente tengo que decirlo. Vine a San Francisco, dejé el trabajo allá, renuncié y vine a trabajar aquí a San Francisco de Macorís. Y ya a los 6 meses, no había cumplido 6 meses cuando ya era secretario de organización del sindicato, y un año después el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la CODAL, donde Sombre le correspondió a sentar la primera jurisprudencia, la única, declarando una huelga legal con el viejo Código Trujillo de Trabajo, con la ley 2920. O sea, ahí entonces se hizo toda una historia de dirigente sindical que me llevó a ser miembro de la primera dirección nacional electa de la Central General de Trabajadores. Me tocó compartir con Francisco Antonio Santos, con Barbarín Mojica, con Julio de Peña Valdés,
con Rafael Santos Badía, que ahora es el director del Infoté, comprovinciano de nosotros. Claro. De Tenares, del placer de Tenares. Buen amigo. Bien, muy amigo, viejo camarada. Entonces me involucré de lleno en el movimiento sindical y permanecí casi durante 6 años dirigiendo el Sindicato de Trabajadores de la CODAL, dirigiendo todo el movimiento sindical de San Francisco de Macorís, articulado en esas luchas del sindicato telefónico, de Metaldón, que desarrollaron huelgas, de la Rosario Dominicana, o sea, todo un cuadro del movimiento sindical, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local en San Francisco de Macorís, hasta que felizmente me votaron un 3 de marzo del año 1981. Digo felizmente porque ahí entonces entró otra etapa de la vida que ha sido bastante fructífera. Y esa etapa de la vida, porque entonces ya la CODAL se cansó del revolucionario en la empresa y sale de usted. Ahí es que usted comienza entonces a hacer otras carreras universitarias. Ahí fue que pude, porque el trabajo en la Nestlé, como el Che sabe, para los electricistas y mecánicos, yo era electricista de turno, me correspondía a un turno dirigir la parte eléctrica, era un horario rotativo de 10 de la noche a 6 de la mañana. Muy bueno, por cierto, muy bueno. A 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ahí se perdieron 6 años que yo pude estar en la universidad, pero como usted dice, estaba acumulando experiencia. Ahí me hice un abogado laboralista. Esa huelga legal, la única huelga legal con ese código de trabajo, me correspondió dirigirla enfrentando al doctor Lupo Hernández Rueda, que era el abogado de la empresa, y enfrentando al doctor Julio Aníbal Suárez y Porfirio Hernández, que eran los abogados del sindicato. Y no los reales matatanes. Exactamente, eran los abogados del sindicato y se oponían. Yo tuve que imponerle la huelga a los abogados nuestros y a los abogados contrarios. Entonces, yo me imagino a Julio Aníbal y a Porfirio. Exactamente, cumplimos perfectamente con los requisitos, pero había un punto importante que fue la jurisprudencia que más se estudió en esa época en el jus laboralismo de la República Dominicana y latinoamericano, porque se celebraba el Congreso Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Y entonces el doctor Somber, que yo sé que fue el que escribió la sentencia, aunque no era el presidente de la corte, era la corte penal, civil, laboral, tenía plenitud. Claro, plenitud de jurisdicción en esa época. Entonces el doctor Somber, para hacer la mayoría para una huelga, se requería el 60% de los trabajadores de la empresa, decía el código. Pero los empleados no podían ser miembros del sindicato. Y el doctor Somber hizo una interpretación revolucionaria y muy lógica y estableció que el sindicato había cumplido con el requisito, porque si los empleados no podían ser miembros del sindicato, entonces no se podían computar a los fines de determinar el porcentaje legal para declarar la huelga. Fue una jurisprudencia extraordinaria que el Código de Trabajo, la ley 16-92, el Código vigente de Trabajo, tuvo que recoger esa jurisprudencia. Yo no sé si el doctor Somber está en línea, pero fue sí, está en línea. Fue una creación. Fue tan revolucionaria la jurisprudencia que en la corte nuestra no aparece la sentencia. Los empresarios la mandaron a desaparecer el expediente. Y yo quiero reunirme con Somber a ver si él conserva, aunque sea las minutas de esa histórica sentencia. Imagínense entonces cómo el Pineo se consagró en el movimiento sindical, habiendo dirigido la única huelga legal desde 1951 que se aprobó ese código en la era de Trujillo hasta 1992,
que se aprobó la legislación que está vigente. Qué maravilla. Yo escucho su hoja de vida, su semblanza contada por usted mismo. Y casi hoja de muerte. No, nada que ver. Lo que le iba a decir es que me llega a la mente el poema Ítaca de Cavafis, porque parecería que su viaje se asemeja mucho a ese que Cavafis describe en ese poema cuando habla que si vas a emprender el viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, rico en experiencias y conocimiento, y no temas ni a lestrigones ni a cíclopes, ni siquiera a Poseidón, porque vas a ir hallando seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia tu emoción. Así me siento al escucharle. Pienso que Cavafis lo conoció a usted en algún momento de su vida para escribir ese poema. Y usted salió con muy buena genética de su padre, ¿eh? Entonces ahí usted se va a la universidad a estudiar. Bueno, me ingreso aquí mismo en el Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE, que hoy me honro en dirigir, y comienzo a estudiar filosofía y letras porque soy sindicalista, soy ya un cuadro político en el 81, en el año 1981 ya yo soy un cuadro dirigencial nacional, a tal punto que en el 82 yo fui candidato a primer diputado de la Unión Patriótica Antiimperialista aquí por la provincia Duarte. Después me tocó ser candidato a primer diputado cuando era por categoría, el que lo pongan de primero ya le puede estar dando una señal del rol que yo desempeñaba en la organización. Después me tocó también ser candidato a primer diputado en Santiago. Ya esa es otra historia y es la historia del derecho, cuando ya me establecí en Santiago por un tiempo. Entonces ya era un cuadro dirigencial político de la Unión Patriótica del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que lo fundamos en el año 1980, el 21 de diciembre de 1980. El 23 de octubre habíamos fundado ya la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA, y ya yo compartía en la dirección sindical con la dirección ya partidaria al más alto nivel. En el Congreso del Partido de los Trabajadores Dominicanos, yo fui electo miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores Dominicanos, conjuntamente con Esteban Díaz Jaques, Iván Rodríguez, José González Espinosa, Roberto Santana, el doctor Rodríguez Chapini, el economista Héctor Sánchez, con José Cerulles Ramia, con Jacqueline Bon y la esposa. O sea, pasé a ser parte de ese staff de dirección política revolucionaria. Ahí vino entonces ya la formación del Frente, la Unidad, la Izquierda Unida. Nos unimos con Fafa Taveras, con Pueblano de nosotros, de San José de Conuco. Querido y adorado. Nos unimos con el Bloque Socialista, con Fafa Taveras, creamos con Mas Puig, con Leonardo Mercedes, formamos entonces la Izquierda Unida, que participamos en las elecciones de 1982. Después Izquierda Unida jamás será vencida. Así mismo. Izquierda Unida jamás será vencida.